A contramano. A ver, la inteligencia artificial es un tema fascinante. Nosotros claramente no somos del palo, pero lo cierto es que nos interesa profundamente. Se dicen muchas pavadas, eso sí lo puedo atestiguar sin ser un experto. Y es por eso que vamos a hablar con alguien al que escuchamos en alguna entrevista previa, que te va a decir un par de cosas que seguro que te van a sorprender al respecto. Él es Fabio Tarazou, es coordinador académico del proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y nos va a enseñar qué es esto de la inteligencia artificial, cuáles son sus alcances y sus límites hoy. ¿Cómo te va, Fabio? Simón te saluda. Hola, Simón, buenas. Punto asterisco para todos, sea mañana, tarde, noche, madrugada, cuando están escuchando esta entrevista. Totalmente es así. En internet todo puede pasar. El horario por lo pronto es muy cambiante. A ver, enseñanos, contanos. Ya confesamos dos cosas: nuestro interés y nuestra decepción en general cuando escuchamos hablar sobre este tema en otras entrevistas. ¿La inteligencia artificial qué es? ¿Es tan inteligente? Por favor, tire luz. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver. La humanidad tiene un sueño de tener como herramientas humanoides que sean más poderosos y que resuelvan las cosas que hacen los humanos, y eso más o menos lo englobamos dentro de la idea de la inteligencia artificial, que aparece en principio materializado en la ciencia ficción, en las películas, porque tecnológicamente todavía no se llegó a un estadio donde se puedan concretizar ese sueño de tener una inteligencia artificial que piense, que razone, que ejecute, que sea como un humano ampliado. Entonces hoy tenemos en nuestro uso cotidiano algo que se llama inteligencia artificial, pero que todavía no es esa inteligencia artificial que todos esperamos, soñamos que nos resuelva toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces tenemos una inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial acotada o parcial, porque puede hacer solo algunas cosas en algunos campos limitados, ¿verdad? O sea, dentro de, como si fuera un arenero, ¿no? Dentro de un espacio limitado, lo que llamamos inteligencia artificial puede hacer algunas cosas y las puede hacer muy bien, como por ejemplo escribir textos o hacer imágenes, canciones, jingles y algunas cosas creativas. Pero solamente puede hacer eso. Las inteligencias artificiales que aprenden a hacer una cosa específica, por eso lo llamamos dentro de este arenero. La diferencia o la inteligencia artificial, esta que todos soñamos y todos esperamos, es lo que se llama inteligencia artificial general, ¿sí? Y esa es la que todavía no tenemos, y es la que cada investigador va a decir: estamos a 3, estamos a 5, estamos a 20, estamos a 50, o sea, porque no se sabe exactamente cuándo se va a llegar a esa inteligencia artificial general que puede hacer todo lo que hacemos nosotros y mucho más. Ahora, para entender qué es esto, o sea, cuando nosotros utilizamos ChatGPT y todas las otras inteligencias artificiales que usamos ahora, estas inteligencias artificiales son grandes modelos de lenguaje. Entonces vamos a abrir el capó para entender qué es esto de un modelo de lenguaje. Lo que hicieron los investigadores y los desarrolladores de la IA es darle a un pequeño programita cuya instrucción era tratar de entender cómo se relacionan las palabras en todo este mundo de información que te vamos a dar. Y le dieron a este programita todo lo que hay circulando por internet. Todo. El trabajito que hizo el modelo de lenguaje es entender cuán cerca aparece una palabra de otra en un determinado contexto, cómo se estructura una frase. Entonces lo que hace este modelo de lenguaje es tener como un modelo o un mapa estadístico. Sabe que en el contexto de la Revolución Francesa posiblemente aparezcan la palabra Napoleón, guillotina, enciclopedia, y así tiene como un mapa
de cada uno de los textos y puede generar un texto. Y esta idea de que puede generar un texto, la palabra generar aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que está haciendo es inventando, generando un texto a partir de todo este mapa de relaciones que tiene. No es que entiende, no es que razona, no es que no nos explica porque como una persona es un gran historiador y nos puede explicar la Revolución Francesa. La inteligencia artificial que usamos hoy no entiende nada, solo tiene un mapa estadístico y cuando construye una frase, la construye a partir de la estadística, de la posibilidad que tiene mapeada que una aparezca atrás de otra. Vos te das cuenta de lo disruptivo que es en función al menos de cómo es comunicado esto. En verdad sería un modelo perfectamente ideado por Saussure, digamos, que para vos que estás escuchando era quizás el más popular teórico de lingüística. Exacto, bueno, cuando salió ChatGPT fue, y el éxito que tuvo fue incluso sorpresivo para la propia empresa. O sea, no se esperaban que fuera a funcionar tan bien o que tuviera el éxito que tuviera. Por eso, y agarró a las otras empresas medio en curva. A Google lo agarró medio con poniéndose los calzoncillos. A las otras empresas los agarró pensando en otra cosa. No se esperaba que el modelo de lenguaje, que en principio es algo como acotadito y sencillo, tuviera esta repercusión y este uso que empezó a tener en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Pero lo que hay que tener en cuenta, y si nosotros comparamos o pensamos que la inteligencia artificial tiene que pensar y razonar como los humanos y mejor, cuando nosotros pensamos y razonamos y entendemos, nuestros procesos son mucho más complejos que esta estadística que hace la inteligencia artificial. Por eso entonces los modelos de inteligencia artificial, el ChatGPT, el 3, el 4, el 5, fueron evolucionando, le fueron dando más datos, pero en un determinado momento se dan cuenta que aunque le den más datos, el chabón no razona, o sea, no avanza más porque llegó al techo, o sea, porque en realidad nunca va a razonar, porque lo único que está haciendo es buscando relaciones entre, bueno, más palabras o más documentos o toda la información que está en internet. Pero de ahí no puede saltar a más porque lo único que sabe es esto, es hacer esta relación de las palabras. Para llegar a la inteligencia artificial general tenemos que meterle otras cosas que nosotros hacemos, como entender, sentir, entender la lógica del mundo, entender cómo funciona la física, que los objetos se caen, porque la gravedad, o sea, hay un montón de cosas que hacen a nuestra inteligencia que hoy los modelos de lenguaje no lo tienen. Por eso es la incógnita es, bueno, ¿qué falta? ¿Cuánto falta? Falta mucho. ¿Cuántos años faltan? Nadie sabe. O sea, porque ¿cuándo se va a lograr que haya una inteligencia artificial general? Nadie lo sabe, pero todos están corriendo para llegar primero, porque el que llega primero, digamos, se va a hacer como el dueño de la torta. Entonces todas las empresas hoy están corriendo mostrando que su modelo de chat es el mejor y que se acercan más a la inteligencia artificial general, aunque en realidad se están acercando muy poquito, pero lo que necesitan es, por un lado, asegurarse de fondos. La investigación en inteligencia artificial es muy cara, entonces necesitan financiarse, necesitan que los fondos de inversión que buscan rédito y buscan que esas inversiones sean fructíferas, les pongan plata y esos fondos esperan después recibir, ¿no? Si se llega a la inteligencia artificial, les prometen que van a tener muchos dividendos de eso, pero todavía no se sabe. Y acá entonces estoy entrando en la sospecha de que por ahí estamos entrando en una burbuja de la inteligencia artificial, de que se ha invertido millones y billones y trillones de dólares para desarrollarla o para construir los centros de datos que se necesita para que la inteligencia artificial funcione, pero que esto no se sostiene económicamente porque, como está hoy, no va a generar la promesa de la riqueza absoluta que va a tener. ¿Por qué digo esto?
porque todas estas empresas, ChatGPT, Gemini o la de Grok, la de Elon Musk o cualquier empresa de inteligencia artificial, todavía hoy no logra recaudar ni el 10, más o menos, estoy dando un número, pero o sea, no logra respaldar ni el 10% de lo que está invirtiendo a partir de lo que vende en sus servicios. Entonces, o sea, hay mucha plata puesta en juego, pero esos dividendos que se espera, bueno, que la gente pague planes o que las empresas contraten más inteligencia artificial, no se está concretizando y todas las empresas están viviendo de alguna manera de prestado, o sea, reciben capital, lo gastan y prometen que sí, se va a llegar, pero no se llega. Así que hay como un rumor en el ambiente de esto puede ser una burbuja que puede explotar, como puede explotar, los que se acuerdan, las .com en el año 2000 más o menos, cuando se popularizó el internet. Entonces cualquiera que tenía una idea de voy a vender comida para perros por internet, y entonces convencía a todos los inversionistas que con esa idea iba a ser hipermillonario, y todos invertían en ese sitio para vender comida para perros para internet, y después todo explotó porque bueno, no fue así, la tecnología no funcionaba, la gente no terminaba de comprar, o sea, se tardó mucho más años en que el comercio por internet funcionara. Entonces, tal vez, no lo sé, tal vez sí, tal vez no, la burbuja explote, puede explotar mañana, puede explotar la semana que viene, puede explotar el año que viene, o puede no explotar. Pero hay como una disparidad entre lo que se promete que van a ser los ingresos de las empresas que tienen la inteligencia artificial y lo que efectivamente hoy están facturando con ese producto que tienen. Yo no confío mucho en la percepción, aunque sea en la propia, si no está fundada, si no está sustentada en conocimiento. Ahora, ¿vos estás de acuerdo en que esto está siendo comunicado de una manera completamente diferente, ¿no? Si no, corregime, por favor. No, bueno, por supuesto. En realidad, yo estoy mostrando como el lado B. Yo estoy mostrando el lado B. O sea, si uno lee, como siempre en la tecnología, ¿sí? Siempre venden, o sea, todos los desarrollos tecnológicos siempre fueron de alguna manera muy buenos vendehumos. O sea, cualquier cosa, ¿sí? Siempre se vende como lo mejor, lo nuevo, lo disruptivo, lo que transforma, lo que va a cambiar el mundo, lo que va a solucionar todos los problemas. O sea, todos los dispositivos tecnológicos que nos rodean están rodeados de este aura de tecnología, de futuro, de bienestar y de todo lo que se te ocurra. Pero es cierto que conocer cómo funciona y conocer más profundamente las cosas es parte de lo que sería lo que llamamos por ahí la alfabetización sobre inteligencia artificial, es parte de lo que debería uno poder dar a conocer o enseñar, sea en las escuelas, en los colegios, con las familias, que la gente tenga, digamos, algún contacto con estas ideas, más allá de este discurso tecno-utópico que tienen las empresas, que lo venden porque, como dije, ellas necesitan vender porque necesitan capitalizarse, o sea, necesitan que la gente siga invirtiendo, necesitan que los inversores sigan creyendo en las empresas. Así que, por supuesto que no van a decir lo malo o sea, las cosas malas o lo que está sin desarrollar. Ellos van a decir siempre las cosas buenas. Pero bueno, por suerte hay espacios, ¿sí? Como este, donde se puede escuchar al menos las otras campanas, y creo que creo que es bueno y es importante que se trabaje esto en escuelas, universidades, ¿sí? Porque si hay algo que no puede suceder es que la inteligencia artificial quede invisibilizada, en el sentido que la tomemos como algo natural cuando no lo es, y que por otra parte no es la inteligencia artificial, ¿no? Porque el término es muy engañoso. Es un producto de una empresa. Y así, o sea,
es el producto de OpenAI, que es el ChatGPT, o el producto de Google, que es Gemini. Es un producto, no es la inteligencia artificial, ¿no? Hay que sacarle, hay que desnudar un poco, cambiarle el nombre para sacarle este aura que tiene de inteligencia artificial. Yo suelo ponerle énfasis a lo que piensan los rayos, tengo un par de bombitas prendidas para interpretar sus acciones. Yo te aseguro, creo que no te voy a sorprender con esto, que la gente, cuando te da el resultado de lo que dijo la inteligencia artificial, cree tener una revelación después de haber charlado con Dios, ¿entendés? O sea, es así, sobre cualquier tema. Claro, y ahí está, por ejemplo, el grave problema que tenemos ahora con las búsquedas en Internet. Porque antes, cuando vos buscabas en Internet, ibas a Google, ibas a buscar y ponías busco sobre un tema, ¿no? Entonces, el trabajo que hacía Google era al principio te ponía las páginas que él consideraba más relevantes. Después, con el tiempo, te fue poniendo las páginas que pagaban para aparecer adelante y un poquito más abajo las que eran más relevantes. Y ahí era el trabajo de la persona de, bueno, empezar a filtrar. Bueno, tengo que leer esto, estos dicen A, pero estos dicen B, ¿no? Imagínate que estoy buscando información sobre la parte oriental de Ucrania, ¿no? Un sitio ruso debería decir una cosa, los ucranianos deben decir otra cosa y los europeos tal vez digan otra cosa. Entonces, la tarea de uno era ir y leer las diferentes fuentes, reconocer que existen diferentes fuentes, reconocer que sobre ese tema existen controversias o que existen diferentes perspectivas. Lo que sucede ahora es que ya ves que cuando uno pone un tema, te aparece el resumen de la IA. Entonces, este resumen de la IA que hace Google aparece como la voz unívoca de algo, lo cual es terrible, porque todas estas diferentes perspectivas o tensiones que existían en un tema desaparecen, porque ahora aparece un resumen, que por supuesto es mucho más fácil, ¿sí? O sea, es mucho más fácil leer ese resumen de 5 palabras o de 5 renglones que da Google sobre un tema, ¿verdad? Sí, ya lo tengo y te lo explico, y ya está, que hacer todo el trabajo de, bueno, a ver, ¿qué decía esto? ¿Qué decían aquellos? ¿Qué decían los terceros? Había que hacer todo un trabajo para entender la complejidad. O sea, de alguna manera, esto empobrece muchísimo la experiencia de la búsqueda de información y de alguna manera también está matando la navegación, matando el modelo de lo que entendíamos por navegar por Internet. Porque ahora ya la gente ni siquiera va a esos sitios. O sea, los sitios van a quedar como los castillos de María Elena Walsh, sin princesa ni caballeros, tristes a la orilla del río, vestido de musgo y silencio. Nadie va a visitar un sitio web cuando le aparece el resumen que le hizo la IA de ese sitio. La tecnología no es culpable de nuestra estupidez, lo digo con todo cariño y respeto por los rasos para los que trabajo, pero digo, imagínate si, creo que una de las búsquedas en algún momento que me llamó mucho la atención en Google era ¿por qué estoy sola? Ponele, arrancando desde ese nivel de confusión. Este nuevo espejismo nos va a llevar a niveles inimaginables de tontería. Esto lo digo yo. Bueno, sí, a mí también me hace, cuando leo las consultas de la gente o la gente quejándose porque cuando cambió el ChatGPT del 4 al 5 le cambiaron la personalidad y entonces se habían acostumbrado a la personalidad del otro. O sea, a mí me cuesta entender cuando la gente, digamos, establece como este vínculo personal con la inteligencia artificial o le puede hacer preguntas estas de ¿sos mi amigo? ¿Qué puedo hacer? No sé, de establecer una relación de pseudo amistad o de pseudo compañerismo. A mí me cuesta entenderlo, pero entiendo que hay mucha gente que le pasa, que tal vez porque no pueda terminar de entender esto, el funcionamiento, y lo ven algo como mágico, como maravilloso. O sea, a la mayoría de la gente le cuesta entender, o sea, cómo funciona todo el complejo tecnológico y que las cosas están en el teléfono, pero también en la computadora. O sea, si haces clic, se sincronizan de un lugar a otro. Uy, pum, están las fotos acá, no, de pronto están en la nube. O sea, es tan complejo para entender que la mayoría de la gente entiendo que
lo vive como la magia y como wow, ¿no? Es la tecnología maravillosa que está a nuestro servicio y realmente creo que es difícil de entender, pero bueno, que vuelvo con la necesidad de crear espacios para charlar, para abrir el capó, para que se puedan hacer preguntas, para que se pueda desmitificar. La gente de raza tiene con la tecnología una relación parecida que la que tiene con los superhéroes, ¿no? De alguna manera. Y decime, después de todo esto que dijiste, ya confesamos que no sabemos. ¿Es tan inminente la utilización de la inteligencia artificial, de esta inteligencia artificial de parte de las empresas? Sí, las empresas lo están usando. De hecho, esta semana acaban de despedir a un montón de gente, por ejemplo, de Mercado Libre, porque muchas cosas que se pueden automatizar se están automatizando. Por ejemplo, estas interacciones con los bots, que quiero hacer un reclamo, ¿cuál es tu reclamo? O sea, cosas que son como que tienen un caminito muy cerrado, ¿no? Donde es como ejecutar un formulario, cosas donde no hay muchas opciones y donde no hay mucho para hablar. Entonces se automatiza con la inteligencia artificial y las personas quedan prescindibles. Entonces, hay un poco de eso, pero hay por otro lado la gente que trabaja en las empresas que, digamos, las usa para hacer mejor su trabajo. O sea, por un lado está entonces que las empresas utilizan la IA para bajar costos y están, por otro lado, profesionales dentro de las empresas que independientemente de la política que use las empresas, usan la IA para mejorarse o ser más creativos o recibir ideas. Ahí viene esto que a nosotros nos parece interesante, es bueno usarla, tener la IA como un copiloto, o sea, como alguien que te apoye, como alguien que te ayude a ser mejor. Entonces, en lugar de ir a buscar respuestas, anda a buscar preguntas. Entonces, decirle a la IA que te haga preguntas a vos, que te tensione, que decirle, subile a la IA que te analice un producto tuyo y que te diga en qué está flojo, que te ayude a mejor, que te acompañe, que te ayude un poco a mejorarlo. Entonces, hay gente, digamos, que tiene como inquietudes y piensa cómo puede hacer mejor su trabajo y se puede apoyar en la IA. Hay algunas empresas que en algunas puestos ya están digamos, haciendo que el trabajo lo haga la IA, que son procesos muy básicos. No sé si esto se va a escalar o va a ser mucho más. Por ahí estamos ahora, otra vez, vamos a llegar a un techo muy rápido. Pero bueno, sí, hay empresas o lugares de las empresas que se empiezan a automatizar, aunque después hay que ver si esto realmente funciona. Por ejemplo, yo tengo que cancelar una suscripción a algo. Cuando llamo por teléfono, entonces me atiende una persona. Y esa persona me dice, bueno, pero ¿por qué quieres cancelar? Te podemos ofrecer esto, te podemos mejorar esto. Y yo digo, no quiero, pero me insiste la persona, te podemos mejorar hasta aquí. En un momento, a mí, ¿no? Yo no sé esto si es extrapolable a todos los demás, pero en un momento yo me empatizo con la persona que está de aquel lado y digo, bueno, es una persona que seguramente cobra comisión, que tiene un trabajo de mierda, porque estar en ese call center no es el mejor trabajo, que le deben pagar un premio por retener a los clientes. En algún momento a mí esa empatía me gana y entonces en algún momento acepto, ¿no? O sea, tengo como bueno, es un humano, o sea, siento que le hago un favor a la persona y acepto, digamos, la propuesta y no cancelo. Ahora, si yo sé que voy a cancelar y lo que me atiende es la inteligencia artificial, voy a cancelar porque no voy a tener ninguna empatía con la inteligencia artificial. Entonces, tal vez, digo, después de algunos meses o algunos años se den cuenta que lo barato salió caro, en el sentido de que por ahí les convenía tener operarios humanos, que en principio eran más caros,
porque lograban una mejor tasa de retención. Al menos en este caso, al menos considerando a mí como ejemplo, que en realidad creo que yo no soy... nunca lo que me pasa a mí puedo extrapolarlo, me doy cuenta que no sirve, pero bueno, por ahí el ejemplo sirve para ver que lo que sucede ahora o las políticas cortoplacistas de ahora de ahorrar en personal no necesariamente se van a sostener en el mediano plazo porque van a evaluar que las cosas no funcionan como deberían funcionar. Yo hoy me levanté pesimista y me da la sensación de que así como el cajero, por más que nosotros tocamos el tema del trabajo muchas veces, y hay muchos teóricos que se niegan a aceptar la realidad evidente de que los banelcos han matado a un montón de empleados bancarios. Digo, esto se va a usar para una nueva matanza seguramente, pero bueno, es una opinión, no más importante que eso. Tenés estudios que muestran que la tecnología sacó trabajos pero creó nuevos, desplazó, cambió, y todo depende desde cuándo empieces a ver los resultados van para un lado o van para el otro. O sea, yo creo que lo que sucede, o sea, si uno, por ejemplo, piensa en los periodistas, ¿no? Antes, no sé, el diario tenía que mandar al periodista, al fotógrafo, para hacer la nota. Después cambió el mismo periodista saca la foto porque lleva su celular, o sea... Lo obligan, Claro. Pero bueno, ya está, o sea, hay alguien que se quedó, el fotógrafo como fotógrafo solo, no está más. No está más. Después ya casi no están los diarios. No, igual, a ver, yo simplemente, vos sos alguien a quien valoro un montón, entonces a veces charlar cosas que son flojitas, que parecen charlas de café con alguien inteligente, valen la pena, porque pueden surgir cosas interesantes, simplemente con esos fines es que te lo decía. Pero bueno, la tecnología tampoco tiene la culpa de cómo es utilizada, ahí no sería la culpable. Los culpables serían quienes la usan así, ¿verdad? A ver, lo que pasa es que la tecnología no es... La tecnología no surge en un Olimpo ahí, donde hay una montaña que de pronto aparece la tecnología, ¿no? La tecnología es parte de un entramado social donde aparecen empresas, intereses económicos, necesidad de generar ganancias, inversores que tienen capital. La tecnología es producto de eso. No es algo que llueve de la madre naturaleza o que son científicos encerrados en una bola de cristal que están pensando, ¿no? O sea, la tecnología es producto y las tecnologías que usamos es producto de esta compleja relación entre las empresas, los usuarios, los intereses económicos. Entonces la tecnología va fluctuando de acuerdo a los intereses de las empresas. Si no decíselo a Tesla, que debe haber sido una de las mentes más brillantes de los últimos años, que nunca entendió eso, ¿no? Claro, por ahí nos cuesta pensar el celular, ¿no? ¿Qué cambió el celular creo que son 19 años que usamos el smartphone, ¿no? Entonces uno piensa así, el smartphone hace 19 años era más chiquito, duraba menos, uno piensa en las características físicas, pero en realidad, ¿sí? Y uno decía, el celular es el celular, ¿sí? Y en realidad no es el celular, porque físicamente se ve parecido, pero en realidad el aparato, ¿sí? Cómo ese aparato se entromete y lo que genera y lo que hacemos con ese aparato es totalmente diferente. Ese celular, ¿sí? De 2007 no tiene nada que ver con este celular del 2026, aunque siga siendo un rectángulo con una pantalla y touch, ¿no? O sea, cambió un poquito, la pantalla es mejor, es más grande, tiene más memoria, pero lo que cambió profundamente es qué hacemos con él y qué nos hace, y cómo nuestra vida se entrelazó con ese celular, y cómo el celular está
construyéndonos nuestra realidad, cosa que, digamos, no sucedía en el 2007 cuando apareció el celular. Entonces, cuesta entender que el aparato se va transformando en cuanto a sus usos por los intereses económicos que están detrás de él. Bueno, querido, la verdad, un gran placer haber hablado con vos. ¿Qué podés sugerirnos sobre la mejor manera de utilizar la IA, la llamada IA hoy? Yo creo que, a ver, la mejor manera es probar y divertirse, usarla, no tenerle miedo, ¿sí? Uno puede tener, en mi computadora yo tengo 5, 6, 7 inteligencias artificiales abiertas todo el tiempo, no se enojan, ¿sí? No son celosas, no reclaman, y uno las puede usar teniendo en cuenta esto que conversamos antes, que no son la inteligencia, que son unos programitas que funcionan bien para construir lo que fueron pensadas, sea texto, sea imágenes, sea canciones, que uno se puede divertir, que uno puede potenciar la creatividad, puede divertirse generando imágenes, canciones o mejorando incluso pidiendo mejoras, como dije, ¿no? Bueno, ¿qué puedo mejorar de esto? Y utilizarla y aprovecharlas. O sea, parece que a pesar de todo es un recurso valioso, interesante y que ahora, mientras que es gratis, mientras que se puede usar, creo que vale la pena usarlo porque salen cosas interesantes. Me quedo con lo que dijiste, fue muy sintético, buscar preguntas y no respuestas, ¿no? Exacto, sí, eso. Brillante, querido, la verdad, un gran placer. Gracias por el tiempo que nos regalaste y si tenés ganas charlaremos muchísimas veces más en el futuro. Realmente no hay problema, no me molesta, sí, en un par de semanas volvemos a charlar, así con a ver en qué anda la cosa, qué cambió desde esta charla. Totalmente. Que estés muy bien, hasta la próxima, querido. Chao, gracias, hasta luego. Un abrazo grande, gracias. Abrazo. Chau, chau. Periodismo a contramano. El gomón que nos salvará cuando este Titanic se hunda.